Lo que vamos a ver en esta clase va a ser los distintos tipos de tejido conectivo que conocemos, ¿sí? Nosotros tenemos esta clasificación de tejido conectivo, que la vimos ya cuando hablamos de tejido conectivo en las características generales del tejido conectivo en general. Y ahora vamos a enfocarnos en lo que es el tejido conectivo de tipo especializado. En el tejido conectivo especializado tenemos el cartilaginoso, el óseo, el hematopoyético y el adiposo. En la clase de hoy nos vamos a enfocar primero en el cartilaginoso y en un próximo video nos vamos a enfocar en el óseo. Vamos a empezar con el tejido cartilaginoso. Primero, si lo tenemos que definir, vamos a decir que es una forma especializada de tejido conectivo, ¿sí? Que va a estar compuesto por células y por componentes extracelulares, que las células que van a ser los condrocitos van a estar aisladas en espacios o lagunas muy pequeñas y que no van a tener vasos ni terminaciones nerviosas. Las células, como otros tejidos, se van a nutrir por difusión por medio de lo que conocemos como sustancia fundamental, que es un gel coloidal firme que va a tener agua, ¿sí? Bien, ¿dónde podemos encontrar cartílago? Acá tenemos un claro ejemplo de los diferentes cartílagos que podemos encontrar. Acá tenemos lo que conocemos como osificación endocondral, que más adelante lo vamos a escribir bien, pero básicamente es el proceso desde el hueso fetal modelado, ¿sí? Hasta que llega a ser un hueso duro y maduro. Acá tenemos los otros cartílagos que podemos encontrar, ya sea en los cartílagos costales. Y acá tenemos otros, como es el cartílago de la nariz, ¿sí? Y en la oreja. Bien, si vamos a hablar de lo que es los componentes, ¿sí? Vamos a hablar de que tiene células, una matriz extracelular y un pericondrio que es bastante variable, ¿sí? Lo que es las células son las que encontramos en menor proporción y lo que sí vamos a encontrar muy abundante va a ser la matriz extracelular. ¿Qué células vamos a encontrar? Primero, para meternos un poco en lo que es la histogénesis, ¿sí? Vamos a hablar un poco de lo que es las células principales del cartílago, del tejido cartilaginoso, que son los condroblastos, los condrocitos, fibroblastos y células madres, que en especial estos fibroblastos y estas células madres los vamos a encontrar en el pericondrio. ¿Estos condroblastos de dónde van a venir? Si hablamos un poco de lo que es la vida intrauterina, más o menos en una quinta semana se van a distinguir zonas de las células del mesénquima que van a diferenciarse en lo que son condroblastos y que estos condroblastos van a empezar a secretar lo que es sustancia fundamental y moléculas de colágeno. Que esas regiones con núcleos cartilaginosos o lo que se conoce como centros de condrificación, a medida que va aumentando lo que es la matriz, esa consistencia de los tejidos se va a volver más elástica y firme y las células van a empezar a ubicarse en lagunas. Cuando los condroblastos quedan totalmente rodeados por esa matriz extracelular, es lo que llamamos condrocitos, ¿sí? Alrededor del modelo cartilaginoso se van a desarrollar capas de células aplanadas y de fibras colágenas, que es lo que vamos a conocer como pericondrio, ¿sí? Bien, esos grupos de lagunas es lo que conocemos como grupo isógeno, que cuando están activos los vamos a ver como zonas basófilas en el citoplasma. Bien, y esta matriz extracelular, ¿sí? Esta matriz cartilaginosa, va a estar demasiado hidratada, muy hidratada, con colágeno tipo 1 y tipo 2, más abundante el de tipo 2 en un 40%, con las fibras que son muy delgadas y forman una red especializada
especialmente densa que está alrededor de las lagunas. Vamos a tener glucoaminoglucanos, ¿sí? Proteoglucanos, entre esos lo que es el arecano, que es condroitin sulfato y creatán sulfato, y hialuronano, que van a formar grandes aglomeraciones con el arecano y van a ser zonas bien basófilas, ¿sí? A medida que se penetra en la profundidad del cartílago y al mismo tiempo que van a madurar lo que son los condrocitos. Em, el agua va a estar como en forma de gel porque el cartílago se nutre por difusión de sustancias nutritivas y gases a través de la fase acuosa, y de colágeno, que dijimos recién, que son fibrillas que eran muy delgadas y forman una red densa alrededor de lo que es las lagunas. Bien, luego sí tenemos que hablar de lo que es el pericondrio. ¿Sí? Del pericondrio vamos a decir que se encuentra en la periferia de lo que es el cartílago hialino y elástico. Recién nombramos que era el pericondrio, ¿sí? Que va a poseer lo que son vasos sanguíneos que van a nutrir, se van a encargar de la nutrición del cartílago. Va a componerse principalmente de tejido conectivo denso. En la capa más externa se lo va a considerar más fibroso y en la capa más interna vamos a tener la parte celular, donde vamos a tener los fibroblastos y las células madres de regeneración, y es bien acidófilo. ¿Sí? Acá tenemos un cartílago embrionario. Acá tenemos las iniciales P, que indica el pericondrio, ¿sí? Acá en este extremo también. Esto es un poco más avanzado. Vean cómo se empiezan a formar los grupos. Bien, y luego tenemos los distintos tipos de cartílago, ¿sí? Principalmente conocemos el hialino, el elástico y el fibroso. El cartílago hialino, ¿sí? Va a ser el más abundante, y en el individuo adulto se va a encontrar en lo que es cartílagos costales, como parte del esqueleto nasal y en la laringe, la tráquea, los bronquios y también en las superficies articulares. Va a tener colágeno mayormente de tipo 2, va a haber otros tipos de colágeno, pero mayormente esos. Va a estar muy hidratada la matriz extracelular con este colágeno tipo 2. Va a tener un aspecto vítreo y va a tener pericondrio. ¿Qué funciones va a tener principalmente? Bueno, principalmente va a ser una superficie resistente y de soporte en articulaciones. Va a ser de sostén estructural en la parte del sistema respiratorio y va a formar el esqueleto fetal que luego osifica, que va a sufrir, o sea, lo que sería el proceso de osificación, ¿no? Acá es un poco, le señala lo que les estaba mostrando yo hoy. Bien, antes quiero hablarles un poco de los condrocitos, ¿sí? Los condrocitos más inmaduros que están cercanos al pericondrio se encuentran en lagunas ovales aplanadas, ¿sí? Que están en sentido, se puede decir en sentido paralelo a la superficie. Y los condrocitos maduros van a estar más en la profundidad del cartílago, que se van a encontrar en lagunas más redondeadas. El citoplasma es basófilo en los condroblastos. Durante el proceso de diferenciación a condrocitos, esa basofilia se va a tornar más acidófilia y se va a retraer el retículo endoplásmico rugoso. A menudo esos condrocitos van a tener grandes cantidades de gránulos de glucógeno y pequeñas gotas lipídicas, ¿sí? Bien. Ahora el cartílago elástico, ¿sí? Se encuentra en la laringe, como es el cartílago de la epiglotis, cartílago corniculado y cartílago cuneiforme, el pabellón auricular, las paredes del conducto auditivo externo y las trompas auditivas. Va a ser más bien amarillento, presenta mayor elasticidad y flexibilidad que el hialino
Y en lo histológico, el cartílago elástico va a ser similar al hialino, pero tiene una diferencia muy importante, que es que la matriz va a presentar un entretejido denso de finas fibras elásticas que se van a distinguir con claridad porque son teñidas con colorantes selectivos, como es la orceína, que tiñe de marrón las fibras elásticas. Y en el cartílago elástico también van a aparecer fibrillas colágenas incluso en mayor cantidad que lo que son las elásticas, al igual que en el cartílago de hialino, que el mayor tipo son las de tipo 2. Recuerden que en el cartílago hialino, como habíamos visto, la mayor parte del colágeno era de tipo 2, ¿sí? Bien, el cartílago elástico, algo que también tienen que tener en cuenta es que no sufre calcificación, ¿sí? Bien, hablando de lo que es el cartílago fibroso o fibrocartílago, es la forma de transición entre el tejido conectivo denso y el cartílago hialino. Va a ser una combinación de fibras colágenas que están agrupadas densamente y células cartilaginosas ubicadas en lagunas y rodeadas por cantidades variables de matriz hialina. Acá vamos a ver un predominio del colágeno tipo 1, mismo tipo que en el tejido conectivo en general, mientras que el colágeno de la matriz hialina, como hoy vimos, será de tipo 2. Aparecen ciertas articulaciones, por ejemplo, en la parte externa de los discos intervertebrales y en las articulaciones de la clavícula, de la mandíbula, en la articulación temporomandibular específicamente. También se compone de cartílago fibroso, los rodetes articulares y los discos articulares. A menudo también lo podemos encontrar en pequeñas cantidades de cartílago fibroso en los sitios de inserción de los ligamentos y tendones, cerca del cartílago articular hialino. Y el cartílago fibroso se continúa con el tejido circundante, es decir, con el tejido conectivo denso, cartílago hialino o hueso, y no va a tener pericondrio. Bien, en lo que son los tipos de crecimiento del cartílago, ¿sí? Vamos a tener dos, por aposición o intersticial. El intersticial, ¿sí? Bueno, ambos se dan a partir de células mesenquimáticas condroprogenitoras, pero el intersticial va a ocurrir dentro del cartílago ya existente, en el centro de condrificación, que tiene lugar el crecimiento por división mitótica de las células cartilaginosas ya diferenciadas, que son los condrocitos, y que inmediatamente después de la mitosis las dos células hijas van a producir una delgada pared de matriz. Cuando se produce una nueva división, las células hijas se forman en pequeños grupos de 4 células que pueden seguir dividiéndose, y estos grupos formados a partir de un único condrocito van a denominarse los grupos isógenos. Y el de por aposición ocurre porque varias células mesenquimáticas alrededor del cartílago en formación se diferencian en condroblastos y después en condrocitos, y luego de la formación del pericondrio va a tener lugar la diferenciación de las células en el interior, en lo que es la capa condrógena. Recuerden que ante una lesión del cartílago va a ser reemplazado principalmente por tejido conectivo denso. Bien, y el óseo ahora lo vamos a ver en un próximo video.